Vamos a continuar con nuestras reglas de nomenclatura, pero en esta ocasión vamos a continuar con hidrocarburos insaturados que además son cíclicos, en este caso cicloalquenos. Para nombrar estos hidrocarburos cíclicos insaturados vamos a tener al doble enlace en las posiciones 1 y 2. Para que esto nos quede bastante claro vamos a revisar algunos ejemplos muy sencillos. El primero, quedamos que el doble enlace siempre debe de estar ubicado en posiciones 1 y 2. ¿Para dónde comienzo a numerar entonces? Pues vamos a buscar los sustituyentes y voy a comenzar a numerar para que el sustituyente también me quede en la posición más baja posible. Si este es mi carbono 1 y este es mi carbono 2, el metilo va a quedarme en la posición 3. Si yo numero en el sentido contrario, este sería 1, este 2, 3, 4 y el metilo estaría ubicado en el carbono 5. Por lo tanto es un número mayor y me voy a quedar entonces con la otra numeración que en este caso sería contrario a las manecillas del reloj. 1, 2, 3, 3 metil es un ciclo de 5 carbonos, entonces sería ciclo penteno. Tengo que tener claro que yo no indico la posición del doble enlace, porque se va a sobreentender que todo el tiempo lo voy a poner entre los carbonos 1 y 2. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tengo dos sustituyentes, un etil y un metil. Y de nuevo, voy a numerar tomando en cuenta que el doble enlace me va a quedar entre los carbonos 1 y 2. Voy a decir que este es mi carbono 1, 2, 3 y 4. Si numero hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4 y 5. El metilo pasa a la posición 2 y el etilo a la posición 5, lo cual es superior. Me voy a quedar entonces con una numeración en sentido de las agujas del reloj. Sería 1 metil, 2, 3, 4, sería 4 etil y es un ciclo de 6 carbonos. Sería un ciclo hexeno. 4 etil, 1 metil, ciclo hexeno. Vamos a revisar otro ejemplo también bastante sencillo. En este caso tengo dos sustituyentes, pero están ubicados en el mismo carbono. Voy a numerar otra vez tomando en cuenta que mi doble enlace me queda entre las posiciones 1 y 2. 1, 2, 3, sería un 3,3 dimetil, ciclohexeno. De nuevo, no es necesario indicar la posición del doble enlace porque se va a sobreentender que siempre va a estar en los carbonos 1 y 2. Vamos a ver otro ejemplo. También en este caso tengo dos metilos, pero están ubicados en carbonos diferentes. Si yo digo que este es mi carbono 1 y este es el 2, sería exactamente lo mismo que si nombro a este como 1 y como 2. Entonces es indistinto. 1, 2 dimetil y es un ciclo de 5, ciclo penteno. Bastante sencillo. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si ahora tengo dos sustituyentes y están en el lado contrario? Pasa lo mismo. Tengo que nombrar, tomando en cuenta que mi doble enlace me debe de quedar entre los carbonos 1 y 2 y los sustituyentes que queden en los números más bajos. 1, 2, 3, 4. Este es un isopropil, entonces tendría 4 isopropil, 1 metil, ciclohexeno. Muy sencillo. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tengo dos sustituyentes también casi igual que en el anterior, pero en este caso tengo un isobutil y tengo un metil. Si yo digo que este es 1, 2, 3 y 4, me va a quedar entonces 1 isobutil, 4 metil, ciclohexeno. Vamos a ver un último ejemplo para tratar de reforzar esto un poquito. En este caso tengo un sustituyente que es un isopropil y tengo este doble enlace. Tengo entonces un ciclo de 6 carbonos y voy a comenzar a numerar. 1, 2, 3 y 4. Si lo numero en el sentido de las agujas del reloj me va a quedar el sustituyente en la posición 4. Si numero en el sentido contrario sería 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a inclinarme por el que tiene la numeración más baja posible, que sería entonces 1, 2, 3, 4 isopropil, ciclohexeno. No es necesario indicar la posición del doble enlace y entonces siempre vamos a quedarnos con las numeraciones más bajas posibles. Bastante sencillo, ¿verdad? Hasta el momento hemos revisado nada más casos de hidrocarburos que presenten una sola insaturación, es decir, un solo doble enlace. Y hemos visto desde el más simple que tiene dos carbonos hasta unos un poco más complejos que inclusive ya llegan a formar ciclos. Pero no hemos visto el caso en el que podamos tener más de una insaturación. Esto ocurre con bastante frecuencia, sobre todo en la naturaleza. Los ácidos grasos, por ejemplo, son moléculas que pueden contener bastantes insaturaciones. Los van a revisar con más detenimiento en alguna otra unidad de química. Por el momento nos vamos a quedar con esta información. Existen cadenas de hidrocarburos que pueden presentar más de una insaturación. Cuando presentan dos insaturaciones se van a conocer como dienos. Si presentan 3 van a ser trienos y si presentan más de 3 se les va a conocer simplemente como polienos. En el caso de los hidrocarburos que presentan dos dobles enlaces,
van a comprender toda una familia de compuestos y se les va a conocer como alcadienos. Pero para este caso, por ejemplo, para poder ubicarnos un poquito más, vamos a tener aquí una cadena de carbonos. Con cualquier cadena de carbonos, lo primero que debemos de comenzar a hacer es conocer el número de carbonos totales. Y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos en total. Y vemos que tenemos dos insaturaciones. Como siempre, vamos a ubicar que esas insaturaciones aparezcan en la numeración más baja posible. Es una cadena lineal, así que no vamos a tener muchos problemas. 1, 2, la primera insaturación está en el carbono 1. Y la segunda insaturación, 3, 4 en el carbono 4. Entonces debemos de comenzar a indicar cuáles son esos dos números. Sería 1, 4, es una molécula de 5 carbonos, por lo tanto, el prefijo griego va a ser penta. Luego vamos a indicar el número de insaturaciones, también con una denominación, que en este caso va a ser di, porque tiene dos dobles enlaces. Y al final indicamos que son dobles enlaces, por eso es 1, 4, pentadieno. Si tuviera 3 dobles enlaces, tendríamos que indicar las posiciones de los dobles enlaces y en lugar de di vamos a poner el prefijo tri. Si tiene más de 3 dobles enlaces ya no se le pone tetra o penta, porque ya sería bastante enredoso si lo comparamos con el número de carbonos. Lo que haríamos sería indicar las posiciones de esas insaturaciones, poner la cantidad de carbonos que hay y simplemente poner polieno. Espero que con esto haya quedado un poquito más claro. De todos modos vamos a ver dos ejemplos más. Tenemos aquí también una cadena lineal, pero tiene en este caso un sustituyente. Tiene dos dobles enlaces y tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Si yo comienzo a numerar a partir de este carbono, voy a encontrar que el sustituyente metilo está en la posición 2 y el segundo doble enlace está en la posición 3. Voy a comenzar a nombrar a partir del sustituyente, que está en el carbono 2, 2-metil, luego las posiciones en las que se encuentran los dobles enlaces, 1, 3, es una cadena de carbonos de 4, por lo tanto es but, e indico que tiene dos dobles enlaces y veo que es un dieno. 2-metil, 1,3, butadieno. ¿Qué pasa con los ciclos? ¿Cómo comienzo a numerar los ciclos? Quedamos en el caso anterior que se comenzaban a indicar que el doble enlace siempre iba a estar entre el carbono 1 y 2. Pero ¿qué pasa cuando tengo dos dobles enlaces? Pues le voy a dar preferencia al que sea. En este caso no va a haber una regla muy clara. Yo puedo comenzar aquí 1, 2, 3 y 4. El segundo doble enlace va a estar ubicado en la posición 3. Y en este caso sí lo tengo que indicar. En este caso sería un ciclo de 5 carbonos y tengo un sustituyente en la posición 1, un doble enlace, perdón, en la posición 1 y otro doble enlace en la posición 3. Por lo tanto sería 1, 3, ciclo pentadieno. En este caso está bastante sencillo. Vamos a continuar con otras cuestiones. Bueno, les prometo que este ya es el último tema de isomería y de nomenclatura, al menos hasta lo que llevamos de alquenos. Y es que si los alquenos, en este caso más específico los alcadienos, presentan dos dobles enlaces o dos insaturaciones, pues también pueden presentar isomería. ¿Por qué? Pues porque esos dos carbonos que vamos a ubicar donde están los dos dobles enlaces, pues también van a ser quirales o pueden ser potencialmente quirales siempre y cuando sus sustituyentes sean diferentes. ¿Cómo debemos nombrar estos? Va a ser muy sencillo y vamos a ver un ejemplo bastante sencillo también. Vamos a tener aquí una cadena primero lineal de carbonos de comenzar a nombrar. Pues primero, como siempre, contamos el número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Entonces es un heptadieno. Hepta porque tiene 7 carbonos y dieno porque tiene dos dobles enlaces. Lo que nos resta es ubicar las posiciones de esos dos dobles enlaces en los números más pequeños que podamos tener. En este caso, si yo le ubico a este el carbono 2, este sería 3 y este sería 4. Entonces sería 2, 4, heptadieno. Bastante sencillo si nada más tomamos en cuenta la molécula lineal. Pero como ya les había mencionado, al poder presentar isomería en estos dos carbonos, vamos a ver que entonces va a presentar dos tipos de isomería al mismo tiempo. Podemos tener entonces las representaciones ahora isoméricas de este mismo heptadieno. Vamos a ubicar que en este carbono y en este carbono tenemos primero en este tenemos dos sustituyentes diferentes, un hidrógeno y un metilo. En este caso también tenemos hidrógeno y por el otro lado tenemos toda la molécula que nos resta de carbono. Para poder comenzar a nombrarlos tenemos que ubicar estos sustituyentes,
quedamos, cuando los sustituyentes de mayor peso molecular estén en sentido contrario de la cadena, van a ser trans, y cuando estén en el mismo lado, van a ser cis. ¿Cómo puedo comenzar a ubicarnos para el primer doble enlace? Tengo primero un metilo comparado contra hidrógeno, y del otro lado tengo hidrógeno comparado con toda la molécula del hidrocarburo que me resta. Esta molécula, al ser mucho más grande que el hidrógeno, va a ser mi cadena, digamos, principal, y del otro lado va a ser el metilo. Entonces, si comparo este contra este, están ubicados en posición trans. Del otro lado, ¿cómo estoy? Tengo también el doble enlace, y de este lado tengo un etilo comparado contra un hidrógeno. El etilo es mucho más pesado y va a ser mi componente principal. Y del otro lado tendría un hidrógeno comparado contra toda la otra cadena de carbonos. Por lo tanto, esta cadena gigantesca va a ser mi componente principal. Si esta y esta están ubicados en sentido contrario de la cadena, también van a ser trans. Entonces se tiene que indicar trans 2,4 heptadieno. ¿Cómo quedaría ahora si cambio una a posición cis? Bueno, al primero no le hice nada, siguen siendo trans, sigo diciendo aquí el metilo contra el hidrógeno y del otro lado mi cadena grande de carbonos contra el hidrógeno y están en sentidos opuestos del doble enlace, por lo tanto es trans. Pero, ¿qué pasó aquí? Está el hidrógeno en una posición contraria donde lo tenía en el caso anterior y tengo aquí ahora el etilo. Este etilo contra esta cadena que sería mi cadena principal van a estar en posición cis. Entonces este ejemplo sería trans cis 2,4 heptadieno. Siempre hay que ubicar los componentes más pesados de la cadena y en este caso ahora como tenemos dos insaturaciones vamos a tener que tenemos al menos dos tipos de isomería. En ambos casos puede ser trans, puede ser cis o pueden estar mezcladas. Con respecto de la isomería E y Z, también aplica de la misma manera, nada más que ahora le pondríamos E o Z en lugar de cis o trans.